Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Ya tenemos presente en la sala al doctor Jean-Paul Sauri. El doctor Jean-Paul es miembro de una de las prestigiosas instituciones del medio. Es actual consultor de la KPMG, profesor de posgrado en la Universidad ESAN. Sin lugar a dudas es un joven profesional que va liderando en el aspecto de las normas internacionales de información financiera, conferencista a nivel nacional e internacional. Su experiencia abarca la ejecución de trabajos de auditoría a grandes empresas multinacionales y nacionales de diferentes sectores económicos, minero, energético, industrial y otros. Es ponente en diplomados de normas internacionales de información financiera en la Universidad Mayor de San Marcos, en programas de especialización gerencial en la Universidad de San y cursos de especialización de NIF en el Colegio de Contadores Públicos de Lima y Colegio de Contadores de Loreto. Ha participado en programas de entrenamiento y reuniones técnicas realizadas en el país y en el extranjero. La presencia silenciado Yauri en nuestra sala es que el doctor Jim Yauri es autor también de este curso Proceso Contable junto con el doctor Jorge García, y el día de hoy el doctor Jorge García, ¿no?, le ha cedido muy gentil para que con toda su experiencia y conocimiento avanzado que tiene el doctor Jim Yauri en procesos contables, con toda la experiencia que tiene, ¿no?, se permita esta segunda sesión encargarse de esta reunión. Sin lugar a dudas, para mí es un gran honor tenerlo al doctor Jim Yauri, actual miembro de KPMG, una de las firmas más prestigiosas del Perú y del mundo, y estoy muy seguro que en estas 3 horas vamos a aprender muchísimo del doctor Jim Yauri. Sonido reactivado. Buenas noches y bienvenido a plataforma, a una de las sesiones del Club de Contadores. Es para mí un gran honor tenerlo aquí en sala. Gracias, Edu, por la presentación. Un saludo cordial a todos. La presentación ha sido muy amena y esta vez el doctor Jorge me cedió el pase para poder continuar parte de la exposición del curso a llevar, y sigamos para adelante, chicos. Si tienen alguna consulta, algún punto adicional que quiera que se tope, no hay ningún problema, pueden hacer llegar las consultas respectivas. La idea en esta parte del módulo es ir desarrollando casos que menciona en el caso práctico, pero vamos a ir mencionando y hablando algunos requisitos financieros que son más que todo de las NIF, ¿sí? Si bien es cierto, mayoría de empresas ya están adoptando IFRS, y siempre el proceso de adopción de IFRS, que algunas ya lo han implementado, considerando seguir manteniendo la aplicación de las IFRS en diferentes tipos de operaciones que maneja la compañía. Y justo vamos a hablar en estos casos prácticos algunos puntos que se relacionan con la presentación, ¿sí? Ok, lo que yo... No, ¿todo bien, chico?
¿Sí? Ya, ok. Veamos. El punto 7. El ejercicio 7 indica, se adquiere una maquinaria con factura número 02830 a valor presente de 100.000 más IGB, vía leasing cuya vida útil contable es de 4 años y la opción tributaria de depreciación acelerada es al plazo de contrato de 2 años, 50% anual. Acá quiero mencionarles un tema. Acá estamos hablando sobre temas de los leasing, los arrendamientos, ¿sí? ¿Qué podemos entender nosotros por arrendamiento? Consulta. Un arrendamiento se puede firmar necesariamente con un banco. No necesariamente tú firmas un arrendamiento con un banco. No necesariamente. En el tema tributario, si tú quieres hacer uso de la depreciación acelerada, te exige el tema de, por ley, que tengas que hacerlo con un banco, con una institución financiera. Pero un arrendamiento no necesariamente se firma con un banco. Por ejemplo, en el sector minero se ve bastante el punto que ellos vienen, le alquilan diferentes tipos de maquinarias, vehículos para transportar a su personal o vehículos para hacer el transporte del mineral. Entonces, la consulta que sería, si el vehículo en condiciones normales para poder prestar el servicio tiene una vida económica de 10 años y el de 5 años, pero no es lo mismo un vehículo que está en la ciudad que está en la mina, porque en la mina el vehículo se consume mucho más rápido, inclusive la vida útil o la vida económica del activo puede llegar hasta 3 años. Entonces, en esencia, acá, ¿quién está haciendo uso de este tipo de activo? En esencia, ¿quién es el dueño o el propietario? La NIC 17 te habla sobre esencia, sobre la forma. En esencia, el banco es aquel que hace uso o usufructo de casi la mayor parte de la vida económica del activo. Por ende, el que debe reconocer este activo como propio debe ser la empresa minera. A pesar de que estén firmando un contrato de arrendamiento operativo, haciendo la evaluación de algunas condiciones que te exige la NIC 17 junto con la CINIF 4, la compañía debe reconocer un arrendamiento financiero, ¿sí? Ahora, el tema normal que en el arrendamiento siempre se participe la compañía y un banco. Y ahora, este arrendamiento financiero, tú lo puedes, hablando de aspecto tributario, depreciar aceleradamente. Pero la vida útil que le asignas a este activo tiene que ser la vida útil que le asignas a un activo común y corriente que tú tienes en tu contabilidad. Por ejemplo, si haces un arrendamiento financiero de una maquinaria que normalmente tiene las mismas condiciones de otra maquinaria que ya la manejas, y su vida útil de esa maquinaria, desde tu perspectiva de la evaluación que hagan contablemente, es de 15 años, pero el contrato es de 10 años y tú esperas ejercer la opción de compra. Entonces, en este caso, la depreciación contable sería en función a los 15 años, pero la depreciación tributaria, que te puede dar la opción de la depreciación acelerada, la puedes hacer en menor tiempo. Entonces, ahí lo que te genera sería una diferencia temporal, ¿sí? Que lo vemos con la NIC 12. Por ejemplo, en este caso, se adquiere una maquinaria cuyo valor presente es de 10.000 más IGB. Entonces, el asiento contable que se está realizando acá es costo de la maquinaria 10.000
el interés que están considerando son los 5.000, el IGB son el 18% de los 10.500 y tendríamos el precio de compra los 12.390. Entonces, esto de acá es lo que va a ir reflejado en tu cuenta 33. Esto de acá va a ir reflejado en tu cuenta 37. Esto de acá va a ir reflejado en tu cuenta 40 como IGB por pagar, y esto va a ir reflejado como una obligación financiera, ¿sí? Entonces, el registro contable de esta operación sería: cargarías al activo un interés diferido, un tributo por pagar, contra un tributo como un crédito, y acá incluido tienes la obligación financiera por la factura. Estamos. Pero para efectos de la presentación de estado financiero, se tiene que hacer una separación. ¿Cuánto es la obligación financiera en sí? Obviemos el caso del IGB. La obligación financiera sería la suma de los 10.000 más los 500, que es el interés por devengar, ¿no? Pero para efectos de presentación se tiene que restar siempre lo que es el interés diferido. Entonces, esto menos esto, tienes tu obligación financiera que va como obligación por arrendamiento. Este, considerando, es lo que se va a presentar como obligación por arrendamiento neto de los intereses diferidos. El otro efecto que tú tienes es el IGB por pagar con tu crédito fiscal, ¿sí? Que se pueden presentar en efectos netos. Pero esto es lo que presentarías en tu nota de obligación financiera y lo que iría en el estado financiero como obligación. Ok. Ahora, ¿cuál sería el tema de la depreciación? La vida útil asignada a este activo, según la depreciación o la estimación que se le dio, fue de 4 años. Entonces tendríamos una depreciación contable de 2.500. Pero 2.500 partiría de los 2.500 anuales que tú le darías. Los 2.500 anuales. Estos 2.500 entre 12 por los 9 meses tendríamos la depreciación del ejercicio, teniendo en cuenta que este activo se adquirió el 1 de abril del 2015, ¿sí? Entonces, la depreciación tributaria, que me indica que puedo depreciarlo en plazo de 2 años, le genero el 50% de los 10.000, que sería 5.000. 5.000 entre 12 por 9, tengo 3.750. Entonces, esta depreciación acelerada, que es el doble de la que tengo registrada contablemente, me va a generar una diferencia temporal, ¿sí? Acá esta la puedo deducir vía DJ posteriormente. Entonces, para el impuesto a la renta diferido, tu activo financiero sería los 10.000 menos 1.875,
pero tu activo tributario tendrías los 10.000 menos 3.750. Entonces, si tu activo financiero es mayor a tu activo tributario, esto se genera por NIC 12 te genera un impuesto a la renta diferido pasivo. ¿Por qué tasa te generaría? Por la diferencia. ¿Cuánto sería la diferencia entre esto y esto? Esto de acá. A este le aplico la tasa de renta. Si es a 4 años, va a ser afecta por el quiebre de tasa. En este caso consideremos el 28%, ¿sí? Entonces tendríamos esto por 28%. Entonces tendríamos que reconocer al cierre de nuestro ejercicio un efecto por el impuesto a la renta diferido pasivo por 525, considerando con la tasa que fuera el 28%, ¿sí? Entonces, el registro de la depreciación contable sería los 1.875 contra los 1.875, que es la depreciación acumulada. ¿Ok? Pero haríamos el efecto de del diferido en un asiento aparte. El siguiente caso, el punto 8. En el punto 8 se compra un terreno con la intencionalidad de rentabilizar capital más el impuesto a la alcabala y honorarios por 100. Al 31 de diciembre de 2015 decide medir a valor razonable, siendo que el tasador valúa el bien a 11.000. A ver, acá quiero comentarles algo. Cuando se tiene un inmueble, al tenerse un inmueble que tú esperas alquilar o esperas tener un incremento en su capital o no sabes qué hacer, ya entra en el alcance de la NIC 40. Cuando está en el alcance de la NIC 40, la norma nos indica que tú puedes elegir en norma del tratamiento de una inversión inmobiliaria bien al costo o al valor razonable, ¿sí? Si tú quieres medir la inversión inmobiliaria al costo, incluyes todos los costos. Inicialmente, todo es al costo. La medición inicial es al costo. La medición posterior es al costo o al valor razonable. Si incluyes tu medición al costo, todos los costos que se incurren para poder adquirir las que sean necesarias para la adquisición forman parte del costo. Y posteriormente, si tú quieres medir a valor razonable, lo puedes medir a valor razonable, pero la diferencia entre el costo y el valor razonable afectas a resultados, ¿sí? Este es distinto del tratamiento que te dice la NIC 16. La diferencia entre la NIC 16 y la NIC 40 es que con la NIC 16, si tú tienes un activo
que puede ser un mueble o un inmueble, mueble o inmueble, pero que tú uses, que tú lo emplees para la prestación de tus servicios, o para fines administrativos, o para la producción de bienes o servicios, este tipo de activos también lo mides al costo o al valor revaluado. Pero la diferencia entre el costo y el valor revaluado, cuando se hace este tipo de medición, lo afectas a patrimonio. ¿Sí? Entonces, si en este caso tú tienes el excedente de revaluación cargado a patrimonio y el ingreso por la medición de valor razonable de la NIC 40, pero en resultados, entonces tienes un cargo en patrimonio y otro cargo en resultados. Estos van a ser afectos por el tema tributario, porque tributariamente este ingreso no es aceptado, no existe ese ingreso. Y también el tema del excedente por revaluación tampoco es aceptado. En mi experiencia siempre, digamos, me topo con varios colegas y ellos me indican, si tú tienes un activo que ha sido revaluado, por ejemplo, en un terreno donde está mi planta, donde yo no espero venderlo, ¿por qué le generas el impuesto a la renta diferido? ¿Por qué? Igual me indican las agrícolas. En el sector agrícola, los terrenos que se manejan, donde están sus sembríos u otros, es su razón de ser. Una agrícola sin terreno no es agrícola, no tiene dónde sembrar, ¿no? ¿Y dónde vende sus productos? Tendría que estar comprando y otros, y si compra ya dejaría de ser una agrícola, sería una comercializadora. Estamos. Y ellos me indican, si voy a tratar mis terrenos, y es mi razón de ser, y yo no lo voy a vender, porque si lo vendo ya no soy empresa, ¿por qué me dices que genere el impuesto a la renta diferido pasivo? Y esto, digamos, siempre ha sido un tema de discusión, porque tú puedes generar un impuesto a la renta por un excedente de revaluación, pero el terreno es un activo que no se deprecia, o sea, ni siquiera voy a recuperar vía de depreciación ni nada. Entonces, aquí va el tema del marco conceptual. El marco conceptual, el tema de un activo que tú reconoces en tu contabilidad, tiene dos fines que tú puedes generarte beneficios de un activo. Un activo lo puedes generar beneficios desde la perspectiva de que tú lo estés usando y al generarte uso te genere beneficios, o de la perspectiva del valor del activo que te va a dar el tema del valor intrínseco que puede tener el activo si es que lo venda. Entonces, así tú tengas un activo del cual no esperas vender y esperas que en su valor intrínseco te genere ya un impuesto a la renta que vas a tener que pagar cuando el activo termine su ciclo. Por ejemplo, el tema de las agrícolas, si es que la agrícola terminase de ser agrícola, vendiese esos terrenos, entonces como valor de terreno, si la agrícola deja de hacer esta actividad, la vendería al final cuando se liquide la empresa, ¿no? Entonces el terreno también, a pesar de que no lo vas a vender, de que no te genere depreciación, ese mayor valor te va a generar el impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, ya aterrizando esto en este caso, dejemos de lado de la NIC 16 y veamos la NIC 40. Bajo NIC 40 tenemos esta compra de terreno. Nos indica que se compró un terreno y cuyo impuesto a la alcabala el 3%. ¿Cómo trataríamos el impuesto a la alcabala? ¿Sería costo o gasto? ¿Qué opinan?
impuesto a la alcabala sería costo o gasto. ¿Qué tipo de impuestos pueden formar parte del costo del activo? ¿Ah? ¿Qué tipo de activos? ¿Qué tipo de impuestos? La NIC 16 y la NIC 40 y la NIC 2, NIC 38 también indican que tienen que formar parte del costo del activo los impuestos que no sean recuperables. ¿Sí? Si tú tienes un impuesto que puede ser recuperable, este impuesto no forma parte del costo del activo. Entonces, en este caso, si estás comprando un terreno y estás pagando un alcabala por la adquisición de este terreno, entonces esa alcabala formaría parte del costo de este terreno, porque esta alcabala no lo vas a poder usar como crédito, no te lo van a devolver. Es un pago que estás haciendo al tema de a la municipalidad, a la municipalidad, ¿no? Y entonces, ahora, ¿qué ocurre con el tema de los honorarios? Si los honorarios forman parte de la gestión de adquisición, también formarían costo del activo. ¿Sí? Por ejemplo, yo me topo con una revisión cuando compran terrenos algunos clientes que ellos contratan a comisionistas. Contratan a comisionistas para que les indique, obtengan un terreno, obtengan cuál sería el terreno que les generaría las condiciones que ellos necesitan para poder realizar sus actividades. Entonces, si contratan a 5 comisionistas y a cada comisionista, el que encuentra el terreno tiene el honorario de éxito, le pagan la comisión, pero a los otros les pagan un fee por tema de inscripción o mantenimiento. Entonces, de estos comisión que pagan para poder adquirir este terreno, esta comisión también formaría parte del costo del terreno, pero solo de la comisión del comisionista que te dé el terreno específico para poder adquirirlo. Por ejemplo, si de los 5 comisionistas que yo he contratado y a los 5 comisionistas le pago $2,000, pero al que me dé la opción o consiga el terreno en función a las condiciones que yo necesito o requiero, le doy 10,000 adicional. Entonces, de estos 5 comisionistas que pagué 10,000, uno va a ganarse $10,000 adicionales. Entonces, de estos 5, si el que obtiene solo la comisión final, sería el que tendría que tener 12,000, se llevaría al bolsillo, ¿no? Entonces, estos 12,000 sí formarían parte del costo del activo, pero los otros 8,000, a pesar de haber participado en la gestión del activo y otro, no forman parte del costo del activo y es gasto. ¿Sí? Es gasto. Otro, considerando también lo que respecta a tema de terrenos. Por ejemplo, esto me topé justo en una revisión limitada que estoy realizando. La empresa está adquiriendo un terreno para que pueda construir una planta. Compra el terreno, paga la alcabala, paga los comisionistas, paga los honorarios legales, paga los gastos notariales. Ok, pero dentro de ese terreno hay un almacén que está funcionando. Ese almacén que está funcionando, ellos lo van a tener que demoler. Al demoler este almacén, les va a costar plata, dinero. Entonces, ese costo de demolición, ¿a dónde iría? ¿Cómo se registraría? Si ya compraste el terreno, ¿sería gasto? ¿Sería activo? ¿Qué tipo de activo sería? Activo, costo del terreno, costo de la obra en curso. ¿Sí? Entonces,
se tiene que hacer un análisis acá. Porque bien, si yo estoy demoliendo este almacén que estaba dentro del terreno para poder construir una nueva planta, sobre este costo de terreno, esa demolición no puede ser gasto, porque va a ser necesaria para poder construir una nueva planta. Entonces, esta demolición que estoy realizando formaría parte del sí sería un activo. Ahora, ¿qué tipo de activo es? ¿Del terreno o del activo de la nueva planta que todavía ni siquiera estoy construyendo? En este caso, este tipo de demolición se hizo para la nueva planta, entonces formaría parte del costo de la nueva planta. En la práctica, casi siempre consideran este tipo de demolición como parte del costo del terreno o la nivelación de tierras para construir la planta como costo del terreno. Pero yo le digo, pero ¿para qué sigues activando algo al terreno que también tiene una naturaleza no depreciable? ¿Por qué activas costos que no vas a depreciar? Lo recomendable es que esto de acá ha sido necesario para la nueva planta, entonces esta nueva planta es la que va a tener que asumir este costo. ¿Y esta planta se va a depreciar o no? Se va a depreciar, va a tener una depreciación. Entonces, parte de la inversión que estás realizando vas a poder depreciarla a lo largo de la vida útil de la planta. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho análisis de que uno considera cuál es costo, cuál es gasto, y dos, este costo a dónde va asignado, cuál es la correcta asignación que daría yo al costo. ¿Sí? A ver, en este caso, al que vence el terreno se está pagando 10.000 soles y el impuesto al cabal a 3.000. Hay honorarios por 1.000, costo total, ¿cuánto sería? Los 10.400. Entonces, esto, ¿en qué cuenta contable iría? Iría en la cuenta contable 31, valor razonable. Esto iría en la cuenta 40 como un impuesto al cabal por pagar, y el costo total sería, esto iría también como costo de la cuenta 31. Y la cuenta total sería por todo esto de acá, los 10.400. Entonces, el registro, según el Plan Contable General Empresarial, el nuevo Plan Contable General Empresarial, tendríamos como costo del terreno 10.400. Las inversiones inmobiliarias inicialmente se reconocen al costo, ¿sí? Es lo que tienes como 10.400. El tributo que vas a tener que pagar son los 300 soles. ¿Pero por qué? Por el alcabala. El alcabala es lo que tienes que pagar. Y adicional tienes las cuentas por pagar diversas. Entonces, esto pagarías a la municipalidad y esto pagarías al dueño del terreno y al ingeniero que te hizo el honorario de adquirir, o los honorarios legales que te pueden dar el abogado u otros, ¿sí? Y esto ya lo pagarías vía cancelación. Tendríamos la cuenta por pagar, el alcabala y los 10.400 como el pago, ¿sí? Consulta a nivel de flujo efectivo. ¿Cómo qué actividad iría presentada este tipo de desembolso? Actividad de operación, financiamiento, inversión. ¿Cómo qué tipo de actividad? Esta iría como un flujo por actividad de inversión, ¿sí? En el flujo efectivo, cada desembolso que realicen con lo que respecta a activos fijos, inversión inmobiliarias, intangibles, sea compra o venta, de esos considerandos son actividades de inversión, ¿sí?
Pero si la compañía se dedicase a comprar y vender terrenos, ya deja de estar dentro del alcance de la NIC 40 y estaría dentro del alcance de la NIC 2, ¿sí? Si es una compañía que compra y vende terrenos, es como si fuese su inventario. Entonces los desembolsos, los cobros y los pagos que hago yo por compra de terreno irían como actividades de operación y no como inversión en este caso. Entonces, mensaje: un asiento tiene que ser analizado desde el punto de vista financiero, porque tu estado financiero basado en NIF y este registro que estás teniendo va a tener un efecto en tu estado de situación financiera, porque es un terreno como inversión inmobiliaria o bien como activo fijo, en este caso es como inversión inmobiliaria, y también va a tener un efecto en tus flujos. Tienes que pensar esto en un globo. En el proceso de cierre contable o en el proceso contable de todo el periodo, tú ya tienes que pensar cuál sería el efecto en mis estados financieros. ¿Sí? Consulta: ¿qué ocurre si si me donan un terreno? Me dona un terreno el accionista. ¿Cómo se registraría la operación? ¿Cómo se registraría la operación mediante un terreno que se ha donado? En el caso de la donación de terrenos, las donaciones que tú recibas, tienes que hacer el siguiente análisis. Esta donación ¿es de quién? ¿De un tercero o del accionista? Si la donación es de un tercero, esta donación estaría dentro del alcance de la definición del marco conceptual de ingresos. ¿Cuál es la definición del marco conceptual de ingresos? Es un incremento de activos, una disminución de pasivos que te afectan a resultados del periodo distinto de las transacciones con accionistas. Entonces, si tú tienes un incremento en los activos, porque es un terreno, pero no es una transacción con los accionistas, vas a tener un incremento del activo y un abono en ingresos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si fuera un accionista que te está donando el terreno? En este caso, si el accionista te está donando el terreno, no es un ingreso, sería un aporte de capital, afectarías a patrimonio, cargarías a terreno y abonarías a patrimonio, ¿sí? Consulta: ¿en el flujo de efectivo va a tener algún efecto? ¿Hay algún efecto si tú recibes un terreno donado de un accionista o de un tercero en tu flujo de efectivo? Pues no, el flujo de efectivo es tema de entradas y salidas de efectivo. Acá no hubo ni una entrada y salida de efectivo, para nada. Pero la NIC 7 te establece que si tú tienes un incremento en las actividades de financiamiento o de inversión, estas actividades las tienes que reflejar en nota o bien debajo del flujo de efectivo como actividades que no generaron efectivo, ¿sí? Entonces ya vemos los ámbitos: marco conceptual, NIC 7 y activos que estamos reconociendo, ¿ok? Entonces, ya reconocimos acá el costo de la inversión inmobiliaria. Ahora veamos lo siguiente. Esta inversión inmobiliaria es medida a valor razonable. A valor razonable me indica que el tasador evalúa el bien por 11.000. Entonces, para llegar de 10.400 a 11.000, ¿cuánto me falta? Los 600. Entonces, estos 600 es lo que yo reconozco como ingreso. Cargaría inversión inmobiliaria y lo mediría a la cuenta 76. Ganancia por medición de activos no
financieros medidos a valor razonable. ¿Sí? Entonces acá yo tengo otro tipo de ingreso, un ingreso que no se ha realizado, y esto va a ser una diferencia temporal imponible o gravable que va a verse según vía de J. ¿Por qué va a generarte un diferido? Porque financieramente tu activo vale 11.000, pero tributariamente vale 10.400. Entonces, si tu activo financiero es mayor que tu pasivo financiero, tu activo tributario, tu activo financiero es mayor que tu activo tributario, te genera un impuesto a la renta diferido pasivo. Nunca se olviden de esa regla, que es bien práctica. Si tu activo financiero es mayor a tu activo tributario, esto te genera un impuesto a la renta diferido pasivo. Si tu activo financiero es menor a tu activo tributario, esto te genera un impuesto a la renta diferido activo. Esta es regla general, ¿sí? De NIC 12. Si tu pasivo financiero, ya no activo, sino pasivo financiero, me pregunta, ¿cómo es el tratamiento del pasivo? Si tu pasivo financiero es mayor a tu pasivo tributario, esto te genera un impuesto a la renta diferido activo. ¿En qué casos? ¿Qué ejemplos? Si tú tienes el tema de vacaciones, el vacaciones que tú tienes financieramente, tributariamente no existen porque todavía no lo pagas, ¿no? Entonces esto te genera un impuesto a la renta diferido activo, cuando hace la diferencia. Pero, y es lo contrario con el pasivo. Si tu pasivo financiero es menor a tu pasivo tributario, esto te genera un impuesto a la renta diferido pasivo. ¿Sí? Esta es una de las reglas de la NIC 12. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto tendríamos de activo? ¿Cuánto tendríamos de activo financiero? ¿Sería mayor o menor? En este caso sería mayor, ¿no? Mi activo financiero son los 11.000, pero mi activo tributario es solo los 10.400. Mi activo financiero y mi activo tributario. Entonces, si mi activo financiero es mayor que mi activo tributario, la diferencia de estos 600 es la que me va a generar el impuesto a la renta diferido pasivo. A esto por el 28%, obviemos el efecto del quiebre de tasa, que será el 28%, es lo que me generaría como diferido. El asiento de este ingreso por impuesto a la renta diferido sería el siguiente.
generaría hoy se movió. Disculpa. Generaría el impuesto a la renta diferido pasivo que sería tu cuenta 49 contra tu cuenta de gasto por el impuesto a la renta diferido.